Bienvenidos a 360 grados, un programa de análisis y coyuntura sobre los acontecimientos políticos, económicos y sociales más importantes sucedidos en los países de habla hispana y portuguesa. Hoy analizamos la visita de Rex Tillerson a México, Argentina, Perú, Colombia y Panamá, la gira que tuvo lugar del 1 al 7 de febrero y que concluyó en Jamaica. En este viaje por América Latina, el secretario de Estado de la Unión Americana abordó distintos temas importantes para la región: seguridad, comercio, energía y migración. Sin embargo, la crisis venezolana robó la atención junto con la próxima celebración de la Cumbre de las Américas a realizarse en Perú. En la segunda parte del programa ponemos nuestra mirada en la política migratoria de Donald Trump y sus impactos negativos para América Latina. En esta ocasión nos preguntamos sobre el futuro incierto de los Dreamers o soñadores, aquellos migrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos desde que eran niños, la supresión del estatus de protección temporal para ciudadanos de Nicaragua, El Salvador y Haití, quienes se beneficiaron de este mecanismo humanitario transitorio, así como las amenazas constantes para construir el muro y afianzar la seguridad fronteriza con México. Soy Rina Musali y les pido que nos acompañen con entrevistas y reportajes de lo más importante sucedido en nuestra región. Ya hay fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela. Serán el próximo 22 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, destacó que están dadas todas las condiciones para la celebración de estos comicios. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. En Costa Rica, ninguno de los candidatos presidenciales logró la mayoría necesaria para ocupar el cargo durante la primera vuelta, por lo que se realizará una segunda el próximo 1 de abril. En ella participarán el predicador evangélico Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y el oficialista Carlos Alvarado del gobernante Partido Acción Ciudadana. En Ecuador también hubo elecciones. En este caso tuvo lugar el referendo propuesto por el presidente Lenín Moreno, en el que se realizaron 7 preguntas a la ciudadanía. Destacan la prohibición de ocupar un cargo público a los acusados de corrupción y la eliminación de la reelección indefinida, como la planteó el expresidente Rafael Correa. La postura del gobierno fue apoyada por más del 67% de los ciudadanos. La justicia británica ratificó la orden de detención en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Esto por haber violado los términos de su libertad condicional cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres hace más de 5 años. El gobierno de Ecuador informó que seguirá protegiendo a Assange mientras esté en riesgo su vida. El canciller de los Estados Unidos, Rex Tillerson, concluyó una gira de trabajo por América Latina. Visitó México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. Los temas recurrentes en esta visita fueron la situación que se vive en Venezuela y el narcotráfico. Bueno, los Estados Unidos, por supuesto, reconocen que nosotros somos el mayor consumidor, creo que porque tenemos 65.000 muertes anuales. El presidente quiere abordar esto con diferentes iniciativas para reducción de la demanda. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos la gira de trabajo de Rex Tillerson por algunos países de América Latina, la coyuntura que puso por delante el estado que guarda la agenda hemisférica. Para conocer los detalles y conclusiones de esta gira, me enlazo vía Skype con el doctor Adolfo Laborde, académico de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Saludos a todos. Adolfo, América Latina está muy enojada y resentida con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, sobre todo porque tenemos a un presidente que ha mostrado desinterés y desconocimiento de los temas que preocupan a la agenda de nuestros países. Y aquí la pregunta es si este viaje de Rex Tillerson tiene como propósito o tuvo como propósito suavizar las relaciones hemisféricas. Bueno, me parece que este viaje obedece no solamente a ese desconocimiento, es un viaje reactivo dentro de lo que ha sucedido en América Latina. Hay que recordar lo que planteó este señor cuando hablaba del elemento fundamental de análisis, que es la visita de muchos operadores políticos chinos y también la presencia de los rusos en América Latina. Entonces, hay
países que de alguna manera han estado bajo esa órbita, y esa órbita tiene que ver con la influencia de China en términos económicos y la influencia política que tiene también en algunos países, especialmente en Venezuela. Que recordar que Venezuela ha pasado por una etapa difícil, económicamente hablando, políticamente hablando no es la excepción, y Rusia ha estado presente en este proceso de reconfiguración de Venezuela en el contexto regional. A ver, déjame retomar algunas ideas claves que comentas. Precisamente esta gira también sacó a relucir todo el tema de la doctrina Monroe, es decir, a Rex Tillerson le sorprende y le alarma la presencia de Rusia en América Latina, pero también este poder económico que penetra de China en nuestras naciones. Ahora, mientras que Barack Obama da por terminada la doctrina Monroe, es decir, esta frase sintetizada de América para los americanos, por el contrario, Rex Tillerson la elogia y la reivindica. Adolfo. En efecto, hay una versión hacia esa política que data de 1823, que ahora se ve reflejada en los nuevos escenarios que tiene Estados Unidos en el contexto regional. Esta vez no son los europeos los que amenazan a América Latina, sino son los asiáticos, China y Rusia, que si bien es cierto es un país europeo, pero también tiene una presencia en Asia, pues hace que la delimitación hacia la presencia de potencias foráneas en la región que tradicionalmente era comandada o vigilada por Estados Unidos, pues se pongan los focos rojos. Hay que recordar que los países a los que visitó son países amigos, son países donde hay una buena relación con Estados Unidos. No visitó los países en donde hay una fuerte presencia china, por ejemplo. Estoy hablando de Brasil, estamos hablando también de otros países como Venezuela, y eso pues denota un poco el mensaje político de disuasión hacia los países a los que no visitó, pero que están muy cerca de los que sí visitó, y en donde también hay una presencia china. Ahora, pensando un poco en los contextos de esta visita, no podemos olvidar la renuncia de Thomas Shannon, el subsecretario de Asuntos Políticos, que es un experto en América Latina. ¿Qué lectura tienes de esta renuncia y, bueno, de esta salida de una persona miembro del servicio de carrera diplomático en Estados Unidos? No, y que conocía la región y que de alguna manera tendía puentes, había una sinergia con algunos países y había un intento de recuperar esa presencia de Estados Unidos en la región a través de una alianza moral, vamos a llamarlo así, con un bloque económico que se le conoce como la Alianza del Pacífico, que es lo que contrarresta o lo que contrarrestó a UNASUR o al Mercosur, que en su momento tenía cierta orientación ideológica. Bueno, pues esto es una pérdida para la diplomacia de los Estados Unidos, porque precisamente el que operó esa fragmentación ideológica en América Latina y comercial, pues fue este personaje que al ver que su trabajo no había tenido un buen fin, pues se manifestó al respecto, y la renuncia es parte de esa estrategia. Ahora, Adolfo, también esta gira tuvo como una intención política preparar el terreno para la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Perú. Es decir, hay un Donald Trump que de alguna manera no porta una visión en conjunto de la región, pero que ha encajonado sus intereses en las relaciones bilaterales. No, sí, en efecto, y las relaciones bilaterales están muy marcadas con 3 o 4 países a los cuales visitó, y eso habla también de esta nueva visión de las relaciones con América Latina, y por supuesto los esquemas de cooperación paralelos que se dan a lo largo y ancho de América Latina, pues son las expresiones clave de esa presencia de Estados Unidos, que es limitada o ha sido limitada, o bien, como lo dije en el primer momento de la entrevista, es una política exterior reactiva con lo que ha sucedido, y es un poco contradictoria porque por un lado habla de la presencia de los rusos, donde también se ha convertido en un problema doméstico, y habla de la presencia de los chinos, con quienes también tienen una relación comercial profunda. Pues muy agradecida con el doctor Adolfo Laborde, académico de la Universidad Anáhuac, por esta entrevista. Ahí tiene usted este viaje de Rex Tillerson por varios países de América Latina, arrancando en México y terminando en Jamaica. Muchísimas gracias, Adolfo. Ojalá y tengamos la oportunidad de verte nuevamente aquí en 360 grados. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. 360 grados pone su mirada en la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos y las consecuencias negativas para las relaciones hemisféricas cuando se cumple su primer año en la Casa Blanca.
La furia populista y nacionalista de Donald Trump ha colocado el tema de la migración en el centro de la agenda y de la narrativa política. Inaugurada su administración, se impusieron varias medidas regresivas. Un decreto para prohibir el ingreso de individuos originarios de 7 países de África, Asia y Medio Oriente a Estados Unidos, la suspensión del programa de acción diferida para los llegados de la infancia, DACA por sus siglas en inglés, así como la propuesta sobre el libro migratorio creada por Barack Obama y la negativa de renovar el estatus de protección temporal a los migrantes haitianos, nicaragüenses y salvadoreños. Atado a sus promesas racistas, xenófobas y discriminatorias, Donald Trump continuó con las deportaciones de migrantes, incrementó la persecución de aquellos no autorizados, prohibió la entrada de refugiados provenientes de diversos países, así como continuó con las amenazas de construir el muro fronterizo con México. Tengo el gusto de conversar en este estudio de 360 grados con la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de la Agenda Migrante y ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el IME de la Cancillería Mexicana. Bienvenida, Eunice, me da muchísimo gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Y también nos acompaña Andrés Ramírez. Él fue funcionario del ACNUR, este alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Andrés, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Reina, por invitarme. Eunice, la política migratoria de Donald Trump ha mostrado ser regresiva y completamente disruptiva de aquel orden pregonado por Barack Obama y de otros presidentes en Estados Unidos. En el trasfondo de sus políticas públicas se anotan motivos raciales, racistas y también supremacistas. Sí, pues efectivamente lo que hemos visto este año es un presidente con un discurso muy xenófobo, muy racista, pero que sí ha tenido un impacto más allá del discurso, y creo que eso es lo importante de poner sobre la mesa. Entonces, Donald Trump también creo que algo que se ha tocado, pero que a mí me parece fundamental con la comunidad, es el tema de la salud mental. O sea, sí ha venido a afectar la vida diaria, es decir, la gente ha pasado creo que del miedo a la incertidumbre, o sea, ha habido muchos sentimientos difíciles en términos de la salud mental. Los Dreamers, bueno, ni se diga, siendo los migrantes más organizados, más empoderados, la cara más deseable de la migración, hoy también están, creo, con un sentimiento de incertidumbre, ¿no? Sobre todo sobre su futuro. Ahora, Andrés, con este pretexto de proteger al pueblo estadounidense del terrorismo, Donald Trump también ha frenado la entrada de refugiados a su país, sobre todo ciudadanos provenientes de Medio Oriente, de Asia y de África. En este 2018 estamos viendo mínimos históricos de entrada de refugiados a Estados Unidos. Bueno, yo creo que el parteaguas inicia muchísimo antes, claro. O sea, con las Torres Gemelas, o sea, hay un parteaguas ahí clarísimo, donde después de las Torres Gemelas hay la famosa Home Security, que hace que muchísima gente que antes pasaba hacia los Estados Unidos a solicitar la condición de refugiado, no lo hace. Han caído el 82% el número de gente detenida en los Estados Unidos, que este es un indicador muy claro de que ha bajado el número de gente que está pasando hacia el otro lado. Pero a pesar de eso, el número de asesinatos ha aumentado. Eso es una cosa gravísima. Entonces, claro, este es un desestimulante para mucha de la gente que necesita salir en condiciones en que ha empeorado la situación de seguridad, sobre todo en lo que se conoce como el Triángulo Norte de América Central. Entonces, gente que está con una gran necesidad de salir, ahora está obligada a tenerse que quedar en el limbo y que no puede pasar a los Estados Unidos. Está incrementando terriblemente el número de personas en México que está solicitando la condición de refugiado de varias nacionalidades. Ahora, Eunice, otro factor que me parece que ha demeritado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina ha sido esta proposición de Donald Trump de no renovar el estatus de protección temporal, por ejemplo, a los nicaragüenses, a los salvadoreños, a los haitianos. Ahí Honduras se salva quizás hasta mayo, ¿no? Que, bueno, pues se va a dar un pronunciamiento por parte del gobierno de Donald Trump. Pero, bueno, estos son ciudadanos en donde él dice que provienen de países llamados shitholes. O sea, es decir, ¿cómo estás viendo esta narrativa? Pues mira, creo que entra dentro de la manera de del ser parámetro, de Trump, ¿no? Al final, el parámetro, ¿no? Que a veces además se pasa y entonces empieza a caer. En lo internacional ha sido un desastre, digo. La salida de todas partes de la UNESCO, la salida del Pacto Migratorio Mundial, la salida del Tratado de Armas con Irán, la salida del
del TPP, el reconocimiento de Jerusalén, el tema con Corea, entonces al final el tema de París también, o sea, Sí, el acuerdo realmente de París. ha tenido un desastre porque trata de hacer política interna con la política exterior. Pero creo que la gran diferencia, es algo que también ya mencionaba Andrés, es Obama tenía un perfil de deportado, sobre todo fronterizo, aquel que en el intento de entrada lo regresaban. Sí. Hoy estamos viendo un perfil de gente con más arraigo, más tiempo, más familia, más patrimonio. No es el bad hombre del que habla Trump, sino gente realmente productiva, gente con familias ya americanas. Entonces, esto afecta también a americanos, no solamente es para los mexicanos y centroamericanos. Eso pasa con los centroamericanos que están de 2001 ahí. Bueno, ahora también Sí. tiene creo que hasta el 5 de septiembre para saber qué va a pasar con los 200,000 salvadoreños, aunque ya les eliminó este permiso temporal, y muchas empresas salieron a reclamar porque pues, son la gente que trabaja para ellos, ¿no? Entonces, y todo al final se va conjugando, como dices, hay una disminución en la importación, pero también hay una disminución en el intento de entrada a Estados Unidos. Uno, por el miedo que el lenguaje genera, pero también porque México le está ayudando en la frontera sur a Estados Unidos. O sea, mientras la deportación de Estados Unidos a México disminuyó, de México a Centroamérica aumentó en más de 110%. Entonces, estamos viendo la chamba también en la frontera sur, ¿a cambio de qué? Entonces, ahí es donde necesitamos, creo, los contrapesos y negociaciones integrales para poder tener una mejor condición de No, nuestros y sobre todo migrantes. porque se elimina un ingrediente humanitario temporal que era sumamente importante para los centroamericanos, para estos países del Caribe, países que han sufrido terremotos, el caso de Haití, de desastres naturales, de conflictos y digo, de la violencia. Es decir, todo lo que va a pasar en El Salvador, se van a regresar estas personas, está el crimen organizado, está la violencia, están la Mara Salvatrucha. Es decir, también esto genera pues un costo tremendo, no nada más en El Salvador, también en ciudades, como lo dice Eunice. O sea, es decir, estragos, por ejemplo, para las ciudades tan importantes como Nueva York, Miami, Los Ángeles. Es decir, deja toda una carencia. No, y tú bien sabes lo que pasó en Honduras, es decir, las elecciones en Honduras, no hay exactamente una paz y amor en esa situación. Está saliendo muchísima gente, acá en México está entrando muchísima gente por Tenosique, el número ha incrementado tremendamente de hondureños y va a seguir aumentando. Lo que están declarando estas gentes en frontera en México es de que la verdad es un caos su país y que la situación no tiene solución. Mucha de esta gente queda varado en condiciones realmente muy difíciles porque además acá en México pasa algo que la ley, que es bastante avanzada, digamos, la ley de refugiados acá en México, sin embargo, no le da el derecho al trabajo al solicitante de la condición de refugiado. Entonces, solicita la condición de refugiado, pero no tiene derecho a trabajar. Entonces queda varado completamente en el limbo. Y además, hay que decir acá, la Comar, desgraciadamente, en septiembre, a raíz del terremoto, suspendió los plazos para resolver el tema de la resolución de la condición de refugiado. Entonces, esto hace que ni para atrás ni para adelante. Ahora lo que están llegando mucho también acá, y que para los Estados Unidos también, son venezolanos. Venezolanos, porque esto se agrega a los centroamericanos, hay que decir. Es más, ya el número de venezolanos ya se equiparó al número de hondureños en México solicitando la condición de refugiado, porque la situación, como sabemos, en Venezuela está muy difícil. Bueno, todo en su conjunto hace que muchísima gente está presionada para ir a los Estados Unidos y no tiene ningún tipo de alternativa. Como dices, la suspensión del estatus de protección temporal es también una cosa terrible. Así es que, desgraciadamente, no son buenas noticias. Eunice, ahí hay una pregunta que no puede faltar, tomando en cuenta pues tu experiencia que has tenido también con los mexicanos en el exterior. ¿Cómo estás viendo todo el tema del voto latino para estas elecciones intermedias que se acercan en noviembre de este año en Estados Unidos? ¿Tú crees que sea un voto latino que salga a votar, que se empodere, pero que sobre todo castigue la presidencia de Donald Trump? Pues mira, creo que efectivamente algo de las cosas positivas que ha logrado Trump, creo que la primera es poner el tema migratorio sobre la agenda pública, porque a pesar de que es algo que es una realidad desde hace mucho tiempo, no estaba en la agenda pública, tanto en México como en Estados Unidos, en el caso mexicano, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa positiva. Y la segunda, me parece que mucha gente, en México tenemos, por ejemplo, tan solo con nacionales, 2.7 millones de gente que pudiera ser ciudadano y que no lo es por no hacer el trámite, porque estaba a gusto con su situación. Hoy el miedo que Donald Trump les ha puesto sobre la mesa ha hecho que más gente vaya y haga sus trámites de ciudadanía. Muchas organizaciones este año han trabajado en apoyar a migrantes
para terminar estos trámites. Cada caso es un caso distinto, entonces depende del caso de cada persona, pero ver cómo sus hijos pueden pedir también a sus padres, en fin, los que están casados con ciudadanos también norteamericanos. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero creo que esto sí ha logrado que más gente haga el trámite, y incluso creo que también en el tema de las elecciones va a haber más gente que se acerque para pues poder al menos poner su opinión a través de un voto. Eso es lo que ha faltado mucho, especialmente con la comunidad mexicana, como ¿no? que se le llama Empoderarlos. el gigante dormido, ¿no? O sea, que despierte para ir a votar, que eso es muy 35 importante. millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos debiera bastarnos para tener mucho más poder del que hoy tenemos. Es muy importante, no solamente el voto, yo te lo pondré en varias cuestiones. Uno, por supuesto, salir a ejercer eso y hacer el superciudadano, hacerlo en México y en Estados Unidos. ¿Quién más puede votar en dos países? Entonces creo que eso es algo que también tiene que hacerse más campañas, empoderar a la gente, guiarla para que vaya, vote en ambos países. Y por el otro lado, el tema de contar también con cuadros, que eso, los Dreamers pueden ser grandes cuadros en ese sentido, porque entienden muy bien la migración de primera generación, que son sus padres, pero también ya entienden y están involucrados y están integrados en la sociedad e instituciones americanas. Tenemos que tener gente, como lo han hecho otras diásporas, los judíos lo hacen muy bien, los cubanos también lo han hecho, otros que son más poquitos, irlandeses, o sea, el lobby político, ¿no? Y no solo el lobbying, tener candidatos, tener gente de origen mexicano que esté en las elecciones en diferentes posiciones, para que sean ellos quienes nos realmente ayuden a cambiar la situación a largo plazo y no estar pensando siempre en el corto plazo, en cómo los defendemos ahorita que ya está sobre nosotros el tema, sino cómo hacemos una planeación de empoderamiento, vinculación e inserción de la comunidad ya en un largo plazo, ¿no? Me parece fundamental lo que estás comentando. Y bueno, pues ya para cerrar esta mesa de análisis sobre la política migratoria de Donald Trump y cómo le ha afectado a América Latina, también ahí tenemos pues esta enorme reticencia de Donald Trump, Andrés, de participar en los foros multilaterales, una salida de Donald Trump del Pacto Migratorio Mundial que se está discutiendo en el seno de Naciones Unidas, que viene a formalizarse en septiembre de este año, pero que tampoco es vinculante y que el señor Donald Trump decide simplemente salirse. Bueno, yo creo que es consistente, ¿no? O sea, yo creo que sería hasta incongruente que el tipo estuviera en un pacto que hace miles de recomendaciones completamente en contraposición a toda la política que él está siguiendo. Yo creo que el tipo simplemente en eso es consecuente con lo que piensa, con lo que hace. Es terrible, sí, es terrible porque digamos, el peso que tiene los Estados Unidos a nivel de la cosa migratoria. Es el país que más migrantes recibe de lejos. Es el segundo país del mundo que más personas que solicitan la condición de refugiado recibe, después de Alemania. Alemania el año pasado recibió 700 y tantas mil solicitudes, los Estados Unidos un poquito más de 200,000. O sea, sí es de lejos Alemania el primer lugar en cuanto a asilo, pero migrantes, Estados Unidos sigue siendo el más importante. Entonces, claro, el peso enorme que tiene los Estados Unidos, más allá del tema de las contribuciones que está recortando, y ahí los fondos todas de las contribuciones a Naciones Unidas por todas partes, más allá de lo de UNESCO, la actitud prepotente que toma en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, la embajadora cuando estás conmigo y si no eres mi enemigo eres Nikki traidor. Haley, ¿no? Exactamente, cuando estuvieron con el tema de lo de Jerusalén, aquellos que votaron en contra, o sea, todos. que tomó nota y que apuntó, ¿no?, a los países que realmente no van a apoyar esa resolución. Pero bueno, por suerte hay ecos a nivel global totalmente en contra de esa política absurda, como es, por ejemplo, cuando llamó los shitholes a todos estos países y que los países africanos y demás de inmediato dijeron, bueno, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Bueno, pues ahí usted tiene la agenda antimigrante, racista, xenófoba de Donald Trump en Estados Unidos con los temas de la migración, asuntos que de alguna manera han distanciado las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Muchísimas gracias a la doctora Eunice Rendón por habernos acompañado y Andrés Ramírez, gracias. Y bueno, ojalá y tengamos la oportunidad de verlos nuevamente aquí en 360 grados. Muchas gracias, Reina, muy amable. Las políticas antimigrantes de Donald Trump han erosionado las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el mundo. Un ambiente crispado, incierto y de mayor desconfianza penetra las relaciones hemisféricas al tiempo de deteriorar su posicionamiento en el mundo. Recordemos la decisión de Donald Trump de salirse del Pacto Migratorio Mundial que se negocia en el seno de Naciones Unidas. Pese a los contrapesos atestiguados de las instituciones de Estados Unidos, no olvidemos que los inmigrantes son agentes de cambio social y portadores clave del desarrollo político, económico y cultural de la Unión Americana.
Soy Rina Musali y me despido de ustedes. Los esperamos todos los domingos a las 21 horas por el canal Iberoamericano, Televisión Educativa y TV UNAM.